En la entrevista de hoy tenemos al doctor César López, quien es decano de la Facultad de Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional Evangélica UNEV. El doctor César López nos acompañó hace un tiempo con el tema de la agricultura orgánica y cómo podemos mejorar con respecto a la Revolución Verde y qué efecto está ocurriendo en el día de hoy. Vamos a continuar este programa y César, muy buenos días. Muy buenos días, Bernabé. Gracias por la oportunidad de compartir sobre un tema tan importante como los alimentos. Bueno, de eso vamos a hablar de los alimentos, a continuar hablando de los alimentos porque hablamos de la Revolución Verde, que no es más que comenzó para allá de los años 1950, 60, 70, ya había avanzado lo que era la producción agrícola, tenía la productividad agrícola para paliar lo que era el hambre del mundo, sobre todo en los países que más hambruna tenían. Entonces era necesario aumentar por áreas específicas la cantidad de productos que se hacía. Entonces, eso lógicamente fue a costa de algo. Entonces yo quiero que nosotros nos introduzca qué fue lo que pasó y qué fue lo que afectó el haber aumentado o sigue aumentando la productividad agropecuaria. Sí, para auxiliarnos en esta discusión, yo he traído un libro que quisiera usar parte de él. Se llama, está en inglés, pero se llama Desorden Alimenticio Global. Está escrito por Gunnar Rönnegren, que es un especialista en agricultura orgánica. Fundó una certificadora de agricultura orgánica en el norte de Europa. Y esta producción de este libro es de noviembre del 2014. Es un título muy provocador, un desorden sobre alimenticio global, y él tiene como un subtema: ya no podemos darnos el lujo de seguir comprando alimentos baratos. ¿Pero por qué él habla de desorden? Bueno, precisamente cuando esa historia que tú estabas haciendo muy breve es similar en el mundo entero. La Revolución Verde se resultó en todos los conocimientos científicos hacia la productividad, aumento de los rendimientos de los cultivos principales alimenticios. Y porque había mucha gente, el mundo estaba creciendo y la cantidad de alimentos por persona estaba reduciéndose. Con esta Revolución Verde que hablamos en un momento anterior, se logró reducir esa brecha y comenzamos a relajarnos un poco otra vez. Porque había más comida. Había más comida. En la misma área. O sea, con técnicas específicas, en este caso de aplicar de productos químicos, de productos que como que aceleren el desarrollo de las plantas y de la producción. Sí, se trabajó la genética de las plantas alimenticias y de los animales también. Se trabajó el manejo del suelo, cómo acelerar la producción, el crecimiento, el manejo del agua, el manejo de las plagas y las enfermedades. Pero en ese proceso, por producir más y más y más, primero no se tomó en cuenta lo que llaman los economistas las externalidades de la producción de alimentos. La palabra alimento significa nutrir, alimentar, inclusive tiene una palabra similar a combustible. Es lo que nos hace vivir a todos los seres vivientes, ¿no? Entonces el alimento para los seres humanos comenzó en ese crecer y crecer y crecer, rendimiento por ejemplo en el arroz, en el trigo, en el maíz, de 2 quintales por hectárea, 2 toneladas por hectárea, 10 toneladas por hectárea, 18 toneladas por hectárea de maíz y maíz especialmente en los países desarrollados. ¿Qué pasa? Que los insumos usados en ese proceso se iban usando menos y menos, por ejemplo los fertilizantes. Llegó ahora mismo, de lo que se aplica como fertilizante a una tarea de arroz, probablemente el 70 al 80% termina en el agua de los ríos. 70-80% del fertilizante que se utiliza. Eso quiere decir que solo 20 a 30% del abono que yo apliqué, 15-15-15, termina en el arroz.
Pero, ¿y eso no se ha visto como un elemento para bajar la cantidad de fertilizantes, de químicos que se utilizan? Bueno, ese es el punto del desorden alimenticio global. Pero si se sabe que eso es así, los técnicos y científicos dicen, ven acá, vamos a optimizar esto. Evitamos más contaminar con el 70% de todas nuestras aguas, como nosotros vimos para allá por la línea, que ellos tienen un grave problema de utilizar agua contaminada para regar los bananos, como vimos la vez pasada. Hay muchos lugares en el mundo donde los cuerpos de aguas naturales están muertos. Se han muerto gran área. Por ejemplo, en el mar Báltico hay más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar muertos porque desapareció la vida por el lavado de nutrientes de 12 países que rodean el mar Báltico: Suecia, Finlandia, Rusia, Bielorrusia, Estonia, Lituania, Polonia, Alemania y Dinamarca. En el Golfo de México, todas esas aguas que vienen por el río Mississippi tienen áreas muertas, y porque llega ese nitrógeno, por ejemplo, y acelera el crecimiento de las algas en el agua al punto de que sobrepasan la disponibilidad de oxígeno y entonces comienza a morirse todo. Pero ese proceso se llama eutroficación y está ocurriendo en muchos lugares, en el mar Mediterráneo y en otros lugares. Y cuando tú hablas de un mar muerto, o sea que está muerto, ¿qué significa? Que no hay peces, no hay vida. No hay nada, todo se muere porque se acaba el oxígeno. Aquí está pasando en el río Isabela y el Osama, cuando vemos desde el puente de la Jacobo Magluta un manto verde de lilas. Esas lilas, ¿por qué están ahí y no están en otros ríos? Porque los nutrientes que están llegando a esa agua están acelerando el crecimiento de la lila. Pero al haber más lila, la cadena eutrófica de organismos en el agua se van creciendo también, y llega un punto donde agotan el oxígeno y todo muere. Lo hemos visto en el río Nizao, por ejemplo, desde el puente Lucas Díaz. Usted ve una lama de algas que están, y ya antes pescaban ahí los pescadores, ya no hay. Antes se bañaban las comunidades cercanas y era un lugar de regocijo fin de semana, ya no está. Pero quiere decir que debajo de las lilas no hay vida. En un momento hay, pero al seguir creciendo esos organismos, porque hay miles de especies ahí, hay unas que van creciendo y llega un momento donde hay un umbral, el máximo disponible de succión de oxígeno por esos cuerpos vivientes, esos organismos, que entonces comienzan a retroceder y se va muriendo todo porque el oxígeno se agota y no pueden seguir y todo muere. Eso está pasando en un área más grande que la República Dominicana, en el mar Báltico, está pasando en el Mississippi. Esas algas que llegan aquí y arriban a las costas de todo el Caribe es por el calentamiento global que se está combinando con esto, pero la disponibilidad de nitrógeno y fósforo, especialmente porque se ha estudiado eso, en las aguas cuando se calientan comienzan a producirse más, que se salen del ambiente del mar de Sargazos, que era su ambiente y hábitat originalmente, y lo protegían porque albergaban muchas especies, pero ahora se desborda eso y nos está llegando a nosotros, afectando el turismo y dañando las playas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces, el señor Gunnar, ¿qué él plantea con respecto entonces a la solución del problema? Bueno, él estudia porque él quiere hacer conciencia de que es un problema, no solamente él cuenta de que va donde una amiga en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, en Dakota del Norte, abre su refrigeradora y observa qué hay dentro. Encuentra vegetales, frutas, mantequilla, mermelada, quesos, carnes, y dice, pero realmente cuando comienza a analizar, la mayor parte de eso, primero, no es de ese lugar. Y pudiéramos hacer el ejemplo con República Dominicana. Cuando usted habla de su refrigerador, usted encuentra ahí quesos que no son de República Dominicana, huevos que son producidos en República Dominicana, pero con maíz y soya de Estados Unidos o de Brasil, carne de pollo igual, de cerdo igual, muchas son procesados de fuera y usted lo ve en el supermercado. Y entonces, gracias a Dios, nosotros estamos mejores que ellos. Pero tenemos tomate de aquí, de los vegetales de acá, pero están llenos, hay que averiguar lo que tienen adentro. Bueno, si no son orgánicos, tiene una serie de productos importados también. Lo que él dice es el haber pasado de una agricultura, la cultura de las comunidades giraba alrededor de la producción de alimentos, haber pasado de eso a la
industrialización de la agricultura, de los alimentos, donde ahora 5 productos como son el trigo, el maíz, el aceite de palma aceitera, la soya y otro más, la leche, son los componentes principales de la mayoría de los alimentos procesados, galletitas, panes, quesos y muchísimos. Tienen la mayoría de esos componentes y son producidos en lugares lejanos, en forma industrial y masiva, donde no se ha tomado en cuenta esos efectos que estamos hablando al principio. La eficiencia en la agricultura para producir cada vez más rendimiento más alto, y este proceso de industrialización y comercialización de los alimentos ha destruido la base social que significaba antes producir alimentos locales, donde no se usaba, hasta, como en República Dominicana. Discutíamos antes en una reunión, en un evento pasado, de que prácticamente hasta el año 70, cuando ya éramos casi 4 millones de dominicanos, aquí no se usaban agroquímicos. La agricultura era local, toda la gente producía su plátano, yuca en la comunidad o en su patio o en la comunidad. Hoy no es así, dependemos. El día que haya problemas con la soya y el maíz que nos llega, porque el transporte de esas largas distancias está generando más contaminación ambiental de CO2, por lo tanto más calentamiento global, y vamos dependiendo de eso más. El día que eso no pueda llegar porque subió el mar y se creó, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va a estar nuestro pollo, huevos, cerdos y otras cosas que dependemos? Él lo llama un desorden, pero son alimentos más baratos. El haber industrializado la agricultura nos produce alimentos más baratos, pero nos produce esos otros problemas secundarios, vamos a llamarle, pero la biodiversidad, la contaminación de los mismos alimentos, de los obreros agrícolas, usando esa forma para producir más eficientemente, trae esa consecuencia que él nos está llamando la atención de que el aumento de enfermedades degenerativas como el cáncer, el Alzheimer, toda esa, la contaminación de las aguas, la contaminación de los alimentos, la pérdida de biodiversidad nos está llevando a un lugar donde la sociedad no sabe qué va a pasar. Mira, ahí tú estás mencionando de lo que es una productividad que aumentó, tenemos productos más baratos, eso ayuda a nuestras personas de escasos recursos, ¿verdad? También podemos llevarle más comida a las personas donde están pasando hambre, en comunidades africanas o en el mismo país nuestro. Porque hay muchas personas... En la isla, con Haití, con un problema alimentario terrible. También, o sea que nosotros podemos llegar con esos productos más baratos a más gente. Esa es la idea. Ahora, entonces, me gustaría que, como tú habías dicho, ¿cómo podemos contabilizar? ¿Cómo podemos contabilizar el efecto de lo que hacemos con respecto al desastre que está habiendo, o el desorden, como tú decías, o dice el libro? Porque yo siempre recuerdo una frase que dice, bueno, nosotros estamos ganando, pero siempre ganamos, pero ¿a costa de quién? ¿Quién paga? Entonces, en este sentido, me gustaría que habláramos sobre quién está pagando todo ese auge de comida barata que estamos teniendo en el día de hoy. Nuestro amigo, el rector Rolando Reyes, economista, rector de la UAFAM, de la UAFAM en Jarabacoa, él le llama a esos costos de la producción de alimentos no contabilizados desde la perspectiva de eficiencia, externalidades. Si el Estado, si la sociedad compra el arroz a 20 pesos la libra, porque lo produjo tan eficiente, y después gasta 60 pesos para limpiar el agua y entregársela potable a la comunidad, tiene que gastar en salud 2.000 pesos en cualquier pequeña medicina, porque tengo ahora una serie de problemas, como se ha documentado este último investigación sobre contaminación en Jaina y en otros lugares, en Constanza, del impacto en costo a la sociedad y a la población de las consecuencias de esta forma de producir. Lo que él está diciendo, esos alimentos baratos no podemos dar el lujo de seguirlo afectando, y gracias a Dios el presidente se ha propuesto como una de sus políticas principales en esta próxima gestión el agua, la calidad y la cantidad de agua. Tenemos que volver, porque eso cuesta tanto.
Durante los últimos 2 años que tuvimos sequía, hasta gracias a Dios este periodo de lluvia que hemos tenido, más de 200.000 tareas en Baní tenían que quedarse sin agua de mangos, aguacates y muchos frutos para dársela a la población dominicana de Santo Domingo, porque la presa de Higüey y Aguacate no tenían suficiente agua. Eso es, el agua se infiltra por con los bosques, sí. Sabemos eso. Entonces, tanto la cantidad de agua como la calidad tiene un costo altísimo producir más agua para una población demandante. Entonces, tenemos que elegir. Lo que él nos está llamando la atención es, si producimos alimentos ecológicamente apropiados, que no me van a contaminar las aguas, voy a tener más agua de mayor calidad, no voy a tener tanto impacto de enfermedades degenerativas en la población, por lo tanto, la cuenta de salud de las familias va a ser menor, y vamos a tener más biodiversidad, por lo tanto, vamos a tener cultivos más sanos y vamos a necesitar menos. Es una cadena, un círculo vicioso. Si te metes a destruir la biodiversidad, tiene más plagas, más enfermedades, y los cultivos entonces gastan más pesticidas para controlar. O sea, salirnos de ese círculo vicioso a uno que pagas tal vez 25 por la libra de arroz, pero es un arroz sano. Es lo que están haciendo los europeos. Están dispuestos a pagar 30% o más por un banano orgánico, por un mango orgánico, por trigo y lo que está comiendo que no le dañe, para no gastar después miles de pesos en protegerse de la salud y vivir con baja calidad de vida. Muy interesante, César, pero vamos a una pausa y volveremos en un momento.